Hay momentos en tu vida que no puedes explicar. Instantes en los que algo dentro de ti se detiene y escuchas una voz, suave, pero clara. No vino de afuera. No vino de alguien. No fue un pensamiento cualquiera. Fue una voz que atravesó tu alma. Y aunque nadie lo notó, aunque tú mismo dudaste de lo que sentiste, lo que oíste en ese momento no fue imaginación. Fue real. Porque esa voz no era tuya. No era fruto del miedo, ni del cansancio, ni de tus emociones. Era el Espíritu. Era Dios hablándote en silencio. Tocando tu corazón de una forma que solo los elegidos pueden reconocer. No todo el mundo escucha esa voz. Para la mayoría, la vida es solo ruido. Pero tú fuiste separado. Y cuando Dios separa a alguien, también le susurra secretos. ¿Recuerdas ese día en que estabas a punto de rendirte? Esa noche en la que ya no podías más, y de pronto escuchaste algo como, no te detengas, o yo estoy contigo. No lo escuchaste con los oídos, sino con el alma. Y aunque nadie más entendía por qué te levantaste, tú sabías que algo invisible te había tocado. Los elegidos no necesitan pruebas. Necesitan momentos. Y tú has tenido varios. A lo largo de tu vida, el Espíritu ha hablado de muchas formas, en medio de una canción, en el silencio de tu cuarto, mientras caminabas solo, o justo cuando estabas por tomar una decisión que cambiaría todo. Y aunque muchos piensan que estás loco por creer en eso, tú sabes que no fue un pensamiento cualquiera. Fue una voz que no te juzgaba, que no te empujaba con fuerza, solo te llamaba. Te decía algo que solo tú podías entender. Porque los elegidos tienen oídos espirituales. No porque sean mejores que otros, sino porque fueron marcados. Hay algo en ti que siempre fue sensible a lo que otros no perciben. Desde niño o niña, ya sentías cuando algo no era de este mundo. Y con el paso del tiempo, esa sensibilidad se volvió una carga, pero también una brújula. A veces te hizo llorar sin entender por qué. Otras veces te hizo sentir fuera de lugar. Pero todo eso tenía una razón, estabas siendo entrenado para escuchar lo que el mundo no oye. Muchos oran, pero no todos escuchan. Muchos claman, pero no todos esperan la respuesta. Tú sí. Tú esperaste. Y cuando esa respuesta llegó, no fue como esperabas. No vino con trompetas ni relámpagos. Fue una voz suave, dentro de ti, que decía exactamente lo que necesitabas oír. Y ahora entiendes, no era tu mente. No era tu subconsciente. Era el Espíritu de Dios tocando tu interior. Te habló con palabras que tú solo sabías interpretar. Te recordó promesas que tu alma ya conocía. Te levantó del suelo cuando nadie más pudo hacerlo. Elegido, esa voz no vino de ti, pero fue para ti. Fue un mensaje directo del cielo. No para asustarte. No para confundirte. Sino para decirte que no estás solo. Tú fuiste elegido para escuchar lo que otros ignoran. Para sentir lo que otros rechazan. Para creer lo que otros llaman locura. Y si alguna vez dudaste de eso, si pensaste que era solo tu imaginación, hoy el Espíritu te confirma, fui yo quien habló contigo. Fui yo quien te buscó en medio del caos. Fui yo quien encendió ese fuego en tu pecho. Esa voz volverá a hablar. No en ruido, sino en profundidad. Porque no necesitas gritos cuando hay comunión. Y tú la tienes. Ahora, si tú también has sentido esa voz dentro de ti, si alguna vez te habló cuando más lo necesitabas, escribe 40 en los comentarios. Y si al menos 40 elegidos comentan esa palabra, volveré con la próxima revelación. Porque este mensaje apenas comienza. No fue una coincidencia. Esa voz llegó justo cuando más lo necesitabas, y aunque nadie a tu alrededor lo entendió, tú supiste que algo sobrenatural estaba ocurriendo dentro de ti. Fue como si todo se detuviera. Como si el tiempo se congelara por un instante y el mundo exterior se volviera irrelevante. En ese momento, lo único que importaba era lo que sentías en lo profundo de tu ser, una voz que no venía de ti, pero que te conocía mejor que nadie. Esa voz no te gritó, no te exigió, no te presionó. Fue tan sutil, y a la vez tan poderosa. Bastó una frase, una palabra, un susurro,
para que tu alma recordara lo que tu mente había olvidado, que no estabas solo, que alguien te estaba guiando desde siempre. Elegido, ¿te has preguntado por qué justo tú puedes percibir esas cosas? ¿Por qué tú ves señales donde otros solo ven casualidades? ¿Por qué tú sientes el peso de algo invisible, mientras otros simplemente siguen la vida como si nada? No es que estés mal. Es que fuiste separado. Y cuando Dios separa a alguien, no lo hace para que sea admirado, sino para que sea sensible. Para que se convierta en un canal. Para que escuche lo que el cielo quiere decir a la tierra. Hay quienes creen que los profetas solo existieron en tiempos antiguos, pero lo que no entienden es que Dios nunca dejó de hablar. Solo que dejó de hablarle a los que no escuchan. Y tú aún escuchas. Esa voz que llegó en la madrugada, cuando estabas solo y cansado. Esa frase que atravesó tu interior y te hizo llorar sin razón aparente. Esa paz que te inundó justo después de pensar que todo había terminado, fue el Espíritu. No lo viste, pero lo sentiste. No lo tocaste, pero te tocó. Y aunque nadie pueda validar lo que viviste, tú sabes que algo cambió después de ese momento. Porque cuando el Espíritu habla, nada vuelve a ser igual. Tal vez lo que escuchaste fue una advertencia. O tal vez fue un consuelo. A veces fue una confirmación. Otras, una dirección. Pero siempre fue oportuno. Nunca llegó tarde. Porque Dios no improvisa con los elegidos. Él habla con precisión divina. Y si en algún momento dudaste de tu sensibilidad espiritual, si pensaste que eras demasiado emocional, demasiado profundo, demasiado diferente, hoy debes saber que esa diferencia era una marca. Era la forma en que el cielo te preparaba para oír lo que otros no pueden soportar. Tú has sido preservado de cosas que no entiendes. Fuiste apartado de lugares donde tu presencia ya no encajaba. No porque fueras débil, sino porque tu espíritu era demasiado fuerte para mezclarse con el ruido de este mundo. Y en ese aislamiento, en esa soledad, es donde la voz se hace más clara. No es en el bullicio, no es en la multitud. Es en el silencio. En lo secreto. En el cuarto donde nadie más entra. Allí, Dios te habló. No para darte fama. No para llenarte de orgullo. Sino para recordarte quién eres, y sobre todo, de quién eres. Y tú lo sabes. No fue una emoción pasajera. Fue una conexión. Una presencia que sigue volviendo. Una voz que no se apaga. Porque cuando el espíritu encuentra un oído dispuesto, nunca se calla del todo. Y aunque por momentos parezca que Dios guarda silencio, tú sabes que hay algo dentro de ti que sigue ardiendo. Es como si tu espíritu estuviera en constante expectativa, esperando esa próxima palabra, ese nuevo susurro, esa revelación que solo llega a los que no han cerrado el corazón. Por eso, cuando todos dicen que ya no hay esperanza, tú todavía crees. Porque esa voz te enseñó a esperar. Cuando otros ya se rindieron, tú sigues avanzando. Porque esa voz te enseñó que la fe no se negocia. No es locura, elegido. Es comunión. Es herencia espiritual. Es una relación que va más allá de lo que puedes explicar. Y aunque nadie más entienda, tú sabes que esa voz era real, y que te seguirá hablando, mientras sigas dispuesto a oír. Hay algo que debes saber, cuando el Espíritu decide hablarte, es porque ya confía en tu capacidad de cargar lo que viene. Dios no desperdicia sus palabras. Él no susurra a oídos indiferentes. Y si tú has escuchado su voz en lo profundo de tu ser, es porque hay una responsabilidad espiritual sobre tu vida que va mucho más allá de lo que puedes ver ahora. Elegido, esa voz que oíste no fue un accidente. Fue una activación. A partir de ese momento, algo dentro de ti despertó. Algo que estaba dormido desde hace años. Algo que llevaba tiempo esperando el toque divino que solo el Espíritu puede dar. Y sí, esa voz trajo paz, pero también removió tus cimientos. Porque cuando Dios te habla, no lo hace solo para consolarte, sino para posicionarte. Para llevarte a un nivel donde ya no puedes vivir como antes, ni caminar con los mismos de siempre. Después de ese encuentro, muchos ya no te reconocieron. Dijeron que estabas raro. Que habías cambiado. Que eras demasiado espiritual.
Y es cierto. Cambiaste. Porque cuando la voz del Espíritu entra, lo viejo comienza a salir. Ya no toleras lo que antes soportabas. Ya no ríes de lo que antes reías. Ya no te llenan las mismas cosas. Porque ahora hay una hambre dentro de ti que el mundo no puede saciar. Y eso es señal de llamado. Dios no solo te habló para consolarte una vez. Él te habló para decirte, te estoy marcando, porque hay algo que solo tú puedes llevar. Muchos tienen dones, pero pocos tienen oído. Muchos quieren ver, pero pocos se detienen a oír. Tú no pediste señales. Tú solo querías claridad. Y Dios te dio algo más, te dio su voz. ¿Sabes lo que significa eso? Que fuiste confiado con algo sagrado. Porque escuchar al Espíritu no es solo un privilegio, es un peso. Es saber cosas que no puedes compartir con todos. Es tener revelaciones que otros no están listos para recibir. Y eso, aunque hermoso, también puede ser solitario. Porque no puedes explicar lo que sentiste. No puedes probar lo que viste. Solo puedes vivirlo. A veces te preguntas por qué sientes tanto, por qué todo te impacta más que a los demás. Es porque tu espíritu está más despierto. Porque ya no caminas solo en la carne, sino también en el discernimiento. Esa voz no solo vino para animarte. Vino para alinearte con el propósito eterno que hay sobre tu nombre. Vino para empujarte a una dimensión donde ya no se trata de ti, sino de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y por eso también has pasado por tanto. Porque la voz llega después del fuego. Porque el oído espiritual se afina en el quebranto. No fue casualidad que escucharas esa voz justo después de tu momento más oscuro. Justo después de tu caída más dolorosa. Justo cuando pensaste que Dios se había olvidado de ti. Fue ahí donde el Espíritu habló. No para decirte que todo estaba bien, sino para decirte que aún había un plan. Que tu caída no canceló tu llamado. Que tu dolor no anuló tu propósito. Elegido, esa voz te recuerda que fuiste escogido antes de nacer. Que tu nombre ya estaba en el libro cuando aún eras invisible para el mundo. Por eso, aunque el infierno te atacó tantas veces, no logró destruirte. Porque había una voz que te sostenía desde adentro. Y aunque intentaste alejarte, aunque quisiste ignorarla, esa voz volvía. En los sueños. En las canciones. En una frase inesperada. En el silencio. Volvía. Porque es el Espíritu. Y cuando el Espíritu tiene algo contigo, no se rinde. Él no se cansa. Él no te deja hasta que ve cumplido lo que Dios diseñó para ti. Así que no te extrañes si comienzas a sentir más. Si tu discernimiento aumenta. Si las palabras de otros ya no te bastan. Es señal de que la comunión se está profundizando. Y cuando eso pasa, viene una transformación silenciosa. El mundo no lo nota, pero tú sí. Porque ahora escuchas más allá del ruido. Ahora sabes cuando Dios está hablando. Y lo mejor, es que esto recién comienza. La voz que una vez escuchaste, volverá a hablar. Y esta vez, será para darte dirección. No fue imaginación. Fue instrucción. No fue una emoción cualquiera. Fue una señal clara del cielo. Y cuanto más lo niegas, más lo sientes. Cuanto más lo dudas, más fuerte regresa. Porque cuando Dios decide hablar a través de su Espíritu, no es para entretener tu mente, es para reconfigurar tu destino. Y eso fue lo que ocurrió contigo, aunque no pudiste explicarlo a nadie. Elegido, tú no estás perdiendo la razón. Estás recuperando tu conexión. Estás volviendo a esa frecuencia espiritual que muchos ya no recuerdan, pero que tú sí puedes oír. Hay personas que viven toda su vida sin escuchar jamás una palabra divina. Y tú, sin buscarlo, fuiste alcanzado por una voz que desnudó tu alma. Eso no te hace especial por orgullo. Te hace especial por propósito. Porque cuando el Espíritu se manifiesta así, es porque ya hay algo que debe activarse dentro de ti. Un llamado que no puede seguir dormido. Una misión que no puede quedar en pausa. Y es por eso que todo cambió desde aquel día. Tus relaciones comenzaron a moverse. Tu entorno se volvió más incómodo.
Lo que antes tolerabas, hoy te pesa. Lo que antes deseabas, hoy ya no te llena. El espíritu está separando lo que ya no puede ir contigo. Y eso duele, sí. Duele cuando te alejas de lugares donde sembraste amor. Duele cuando te das cuenta de que algunos ya no caminan a tu ritmo espiritual. Pero es necesario. Porque la voz que escuchaste no solo vino para consolarte. Vino para sacarte. Para llevarte a un nuevo lugar. Para decirte, hasta aquí llegaste con ellos. Lo que sigue es entre tú y yo. Y aunque te sientas solo a veces, en realidad estás más acompañado que nunca. Porque esa voz sigue ahí. Tal vez no la oyes todos los días, pero la sientes. En decisiones donde antes dudabas, ahora hay paz. En caminos donde antes tropezabas, ahora hay dirección. Y cuando todo parece silencioso, no es ausencia. Es entrenamiento. El espíritu no siempre repite lo que ya te dijo. A veces se queda callado, para ver si confías en lo que ya escuchaste. Elegido, fuiste marcado con un oído espiritual que no es común. Y eso te hace más sensible a lo bueno, y también al dolor. Puedes detectar falsedad aunque nadie diga nada. Puedes discernir cuando alguien lleva oscuridad aunque tenga una sonrisa en el rostro. Puedes sentir el peso de un lugar apenas al entrar. Eso no es una carga. Es un don. Y muchos lo quisieran, pero no podrían soportarlo. Porque para tener oído espiritual hay que haber sido quebrado. Y tú lo fuiste. Pasaste por desiertos donde nadie te entendió. Luchaste con pensamientos que no podías compartir. Te arrodillaste en noches sin respuesta. Pero ahí, justo ahí, fue donde la voz comenzó a formarse dentro de ti. No vino desde fuera. No bajó con truenos ni rayos. Vino desde adentro. De esa parte tuya que ya no sabía orar, pero todavía sabía clamar. Y esa es la diferencia. Muchos oran con palabras. Tú clamaste con el alma. Y el cielo respondió. Porque Dios no responde a fórmulas. Él responde al quebrantamiento. Y tú lo sabes. Porque no fue en tu mejor momento cuando oíste su voz. Fue en tu peor momento. Esa es la evidencia. No fuiste tú. Fue Él. Porque tú ya no tenías fuerzas. Y aún así, algo habló. Algo se encendió. Algo te sostuvo. Elegido, esa voz no fue producto de tu mente. Fue el espíritu abrazando tu espíritu. Fue un lenguaje que no todos entienden, pero que tú reconociste de inmediato. Y aunque todavía no tengas todas las respuestas, sabes que algo eterno te tocó. Y eso basta para que no quieras volver atrás. Porque una vez que oyes la voz del espíritu, nada del mundo vuelve a sonar igual. Después de escuchar esa voz, nada volvió a ser normal. Y no porque todo a tu alrededor haya cambiado, sino porque tú ya no eras el mismo. Elegido, cuando el espíritu habla, algo en ti se rompe y algo más alto se activa. Es como si una parte de ti muriera, para que otra parte, más profunda, más eterna, pudiera finalmente vivir. Comenzaste a ver con más claridad las intenciones de las personas. Notaste silencios que antes ignorabas. Sentiste cargas en ambientes donde otros solo veían rutina. Y por dentro, una pregunta te repetías una y otra vez: ¿qué me está pasando? No estabas perdiendo la cabeza. Estabas ganando discernimiento. La voz que escuchaste no fue una visita cualquiera. Fue un despertar. Un código espiritual fue activado en lo más íntimo de tu alma. Y desde ese instante, ya no puedes caminar como si no supieras. Ya no puedes dormir como si nada estuviera pasando. Ya no puedes callar lo que tu espíritu entendió. Porque cuando Dios habla, lo hace para marcar. Y tú fuiste marcado por dentro. Por eso muchas veces no logras explicarlo. Te preguntan qué cambió, y tú solo sabes que algo pasó. Y ese algo fue Él. Fue el espíritu diciendo: es tu hora. Es tu turno. Ya no puedes seguir escondido. Elegido, cuando esa voz llegó, no solo te dio consuelo. Te dio destino. Y desde entonces, comenzaste a vivir entre dos mundos, el que ves con los ojos, y el que percibes con el espíritu.
Ya no puedes ignorar lo que sentiste. Ya no puedes hacer de cuenta que fue solo un pensamiento bonito. Porque lo que te habló, sigue hablándote. Aunque estés en silencio, esa voz se hace presente. Cuando vas a tomar una decisión, la recuerdas. Cuando estás por rendirte, la oyes otra vez. Y cuando todo parece perdido, vuelve como un eco en tu interior. No temas. Yo estoy contigo. Esa es la diferencia. Muchos conocen de Dios por lo que han leído. Tú lo conoces por lo que oíste. No fue una historia. Fue un encuentro. No fue un relato de otros. Fue un susurro dirigido a ti. Y eso te ha vuelto diferente. No mejor que nadie, pero sí separado. Porque los que oyen al Espíritu ya no pueden conformarse con palabras vacías. Ya no se satisfacen con apariencias. Ya no siguen a multitudes. Ellos siguen una voz. Una voz que los despierta de madrugada. Que los frena cuando van en dirección equivocada. Que los incomoda cuando están a punto de traicionarse a sí mismos. Y tú la tienes, elegido. Esa voz te está guiando, incluso cuando crees estar perdido. Ella sabe hacia dónde te lleva. Aunque tú no entiendas, el Espíritu ya vio el final desde el principio. Esa es la garantía que llevas dentro. Aunque todo afuera parezca oscuro, la voz que escuchaste sigue ardiendo. Sigue encendida en lo profundo de tu espíritu. Sigue recordándote quién eres, de dónde vienes, y hacia dónde vas. Y aunque haya momentos en que dudes, esa voz no se apaga. Porque no depende de tu ánimo. Depende de su promesa. Y la promesa fue clara. El que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. No fuiste tú quien buscó escuchar. Fue él quien decidió hablar. Y cuando el Espíritu habla, no lo hace por impulso, lo hace por propósito. Y ese propósito está activo en ti, aunque aún no sepas cómo va a manifestarse. Lo importante no es que lo entiendas todo ahora. Lo importante es que no olvides que fuiste elegido para oír lo que otros no oyen. Y para hacer lo que otros no se atreven a hacer. Porque el que escucha al Espíritu, camina distinto. Y aunque muchos no lo entiendan, el cielo sí lo respalda. Hay algo que nadie te explicó. Cuando el Espíritu te habla, no es solo para darte dirección. Es para sellarte. Sellarte con fuego, con propósito, con identidad. Sellarte para que incluso en medio de la tormenta, recuerdes que ya no caminas solo. Muchos a tu alrededor seguirán dudando de lo que viviste. Dirán que fue tu mente, tu imaginación, tu necesidad. Pero tú sabes. Sabes lo que sentiste. Sabes lo que escuchaste. Y más allá de palabras, hubo una certeza que se sembró en lo más profundo. Dios me está llamando. Elegido, esa voz que escuchaste era parte de una conversación que comenzó mucho antes de tu nacimiento. Una conversación entre el cielo y tu propósito. Tú fuiste escogido desde antes de existir. Y cuando el Espíritu te habló, solo fue el eco de esa promesa eterna recordándote. Tú me perteneces. Por eso hay momentos en los que no encajas. Por eso sientes que no puedes distraerte como los demás. Porque llevas una marca invisible. Y esa marca es voz y fuego. Es la señal de que hay algo mayor esperándote. Y aunque nadie más lo vea, tú lo percibes. Porque esa voz no solo te habló. Se quedó en ti. Y lo más fuerte es esto. Esa voz va a volver. Va a volver a hablarte en los momentos más duros. En las decisiones más importantes. En los silencios más largos. Y cuando lo haga, sabrás que no estás perdido, sino guiado. Elegido, esto que estás viviendo no es locura, ni coincidencia. Es un proceso divino. Un despertar. Un llamado para los que no pueden seguir como si nada. Y si tú llegaste hasta aquí, es porque esa voz sigue activa. Y está guiándote hacia lugares donde solo los marcados pueden entrar. Por eso te digo con el alma. No lo ignores. No lo apagues. No lo olvides. Porque hay más. Mucho más de lo que tus ojos han visto. Y esa voz te está preparando. Si esta palabra encendió algo dentro de ti, no todos van a entender.
Pero si tú sabes que no fue casualidad haber escuchado esto, te invito al espacio secreto de los elegidos. Es un lugar íntimo. No es para todos. Es para los que sienten el llamado y quieren ir más profundo. Ahí comparto mensajes espirituales más personales, revelaciones que no están en los videos públicos. Únete al club de miembros y accede a ese lugar reservado. Porque algunos mensajes no pueden ser lanzados a multitudes.